Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios, estamos en Mejor Hablemos, hoy para conversar sobre el rol de los abuelos en la crianza de los nietos. Ahora que hay esta tendencia, sobre todo porque hay muchos hogares en los que solo está la mamá o solo está el papá o nuevos tipos de familia, en fin, hay nuevos tipos de hogares y de familia a pesar de las creencias de muchas personas de la familia papá, mamá e hijos, hay otras maneras como la gente vive y en esos ámbitos pues los abuelos, los tíos y otros miembros no solo de la familia sino de los amigos entran a ser parte fundamental de la crianza de los hijos. Pero hoy vamos a hablar específicamente del rol de los abuelos. ¿Para qué están? Para ser esos que ayuden a educar, muy estrictos, a los que los nietos les deban rendir una autoridad enorme o están para malcriar, como dicen muchos. A ustedes les hemos trasladado justamente esa pregunta a través de nuestras redes sociales. ¿Cuál debe ser el rol de los abuelos en la crianza de los nietos? Opción A, educar. Opción B, malcriar. Y nos pueden hacer los comentarios que ustedes quieran si no están de acuerdo con alguna de estas dos opciones. Para hablar de este tema nos acompañan Jorge Eslava, él es neurólogo y neurólogo de niños, director del Instituto Colombiano de Neurociencias en Bogotá. Es escritor del libro Los abuelos están de regreso, el matrimonio, abuelos padres para la crianza. También está con nosotros Daniel Izquierdo, criado por sus abuelos, es un líder social. Nos acompaña además Robinson Cuadros, médico geriatra, presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría de Colombia. Y Juanita Boada, educadora, coach logoterapéutica, fundadora del Jardín Infantil Huellas y creadora del primer diplomado para cuidadoras. Bienvenidos y bienvenida los cuatro. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver qué nos ha respondido la gente, cómo está el porcentaje de respuestas por cada una de las dos opciones que dimos. Vamos a verlo en la pantalla. La pregunta fue, ¿cuál es el rol que deben cumplir los abuelos en la crianza de los hijos? La respuesta hasta ahora, 72% dice que educar, 28% dice que malcriar. Y esa es la misma pregunta que le quiero trasladar a nuestros invitados, así que, doctor Jorge Eslava, ¿cuál es ese rol? El rol va más allá. El rol en realidad es amar. Amar a los nietos, amar a los hijos, que son ahora los padres, amarse uno mismo y a la pareja en la abuelitud, pero que ese amor tenga consecuencias. Consecuencias en el apoyo a los padres para la crianza, consecuencia cuando los padres desean apoyo de los abuelos, sin intromisión por supuesto, apoyo a la pareja en la maravillosa aventura de la abuelitud, en otras palabras, un amor que tiene consecuencias prácticas y que los abuelos ponen al servicio de esas consecuencias prácticas la experiencia que han acumulado a lo largo de la vida. Pero cuando sean requeridos. Por supuesto, eso es parte del asunto. Por eso dije sin intromisión, ¿sí? Los abuelos tienen un espacio valioso, cada vez lo rescatamos más, pero por supuesto adelantémonos desde ya a algo que seguramente saldrá más adelante. El referente en la crianza de los hijos son los padres, no los abuelos. Los abuelos somos el plan B, un plan B respetable, un plan B que exige un reconocimiento, pero el referente en los hogares contemporáneos y en los hogares que vendrán, sin lugar a duda, son los padres, y eso lo debemos tener claro todos. Daniel, usted que fue criado por sus abuelos, ¿cuál es el rol que deben jugar? Yo creo que más que educar y guiar, uno realmente aprende a diario cosas que nunca vas a aprender de otra manera. O sea, hoy, digamos que pasado el tiempo, me doy cuenta que tengo habilidades que no desarrollan otras personas que fueron criados de pronto de una forma normal, ¿sí? Uno garantiza totalmente siempre ser una persona con mejores principios, ser más autóctono, porque uno pues es criado con la forma en que los abuelos de madrugar, con los, digamos, propósitos que los abuelos ponen en su vida, como la alimentación, la forma en que uno se refiere a otra persona, la forma en que uno trata a los demás. Y yo creo que si se pregunta si educar nomás, pues sí, lo que decías tú, amar y educar totalmente. Creo que es lo que uno debe tener en cuenta. Algo que yo quisiera aportar es que hay dos tipos de abuelos, ¿no? Hay un tipo del abuelo urbano, que es el abuelo criado en Bogotá, y el abuelo campesino.
Pero dejemos eso para dentro de Ah, un bueno, bien, ratico. listo. Vale. Robinson, doctor Robinson, ¿cuál es el rol? Debe ser el rol. Pues mira, se dice comúnmente que las personas mayores actualmente son los guardianes de la memoria histórica del país, pero dentro de la familia son los guardianes de la memoria histórica familiar. Por lo tanto, son aquellos que van a heredar las costumbres, las buenas costumbres, los buenos hábitos, pero también los saberes y los sabores, ¿sí? Gracias a nuestras abuelas es que se pueden seguir las tradiciones culinarias y se respeta, digamos, un poco la tradición familiar. Entonces, si lo vemos desde esa óptica, el tema de educar viene a jugar un papel protagónico por parte de los abuelos. Bueno, y Juanita. Bueno, idealmente, obviamente educar y acompañar, pero la realidad es que suceden las dos, porque siempre que un niño tenga un referente, una autoridad, papá, mamá, abuelos, no importa cómo se componga la familia, va a ser educado. El tema es cómo va a salir educado, bien educado o mal educado. Entonces esa es la pregunta más de fondo y es cómo van a salir educados cuando los abuelos tienen una presencia hoy tan importante en las familias. Que eso además es una realidad cultural, es una realidad que ha dado vueltas en la historia y que en este momento es una realidad para mí muy bonita, pero que rico como en cualquier tema de crianza sea acompañado con capacitación y responsabilidad. Entonces volvemos otra vez a la línea de educar, amar y acompañar. Bueno, pero yo los encuentro muy diplomáticos en las respuestas porque cuando uno ve las familias, en la propia familia de uno, encuentra que el abuelo, ay, pues dice, hombre, yo ya crié mis hijos, ya hasta les daba juguete, yo a mis nietos no les voy a hacer eso, entonces que se paren en la cabeza si quieren, que desordenen, que coman las galguerías, entonces sí están los abuelos más criando que educando, ¿o no? A ver, un momentico, ahí sí ya. Primero pido excusas, porque evidentemente se me olvidó referirme a la pregunta central. Entonces, para subsanar ese error, malcriar, no. Pero es un no así de grande. Pero no debe ser, pero no es que no sea, no esté pasando. Ah, por supuesto, no debe ser, por ningún motivo. Por supuesto pasa, y pasa mucho, pero no debe ser. Eso sí debe ser claro, ¿sí? Sin lugar a dudas. Acompañar en la educación, sí, pero de nuevo, el referente son los padres. Entonces uno acompaña en lo que sea pertinente y eso cambia de familia en familia. Pero ciertamente los referentes sí son los padres. Y le agradezco que me haya alabado diciéndome que soy políticamente correcto, porque casi nunca me dicen eso, me dicen lo contrario, así es que gracias, muy querida. Total, malcriar, no, por ningún motivo. Pero malcrían, ¿o no? Sí, yo pienso que hay una dosis importante en esa parte y es que a los abuelos no se les contrata. A los abuelos los papás no los sientan a decirles, por aquí es la vuelta. Sí, hay que hacer esto con los niños, me gusta que no tomen tal cosa o que no comen de esta manera o estas son las normas en la casa. Rara vez se hacen esos acuerdos, sino que tácitamente se hace un contrato verbal donde los abuelos dan de su tiempo amorosamente y en ese momento es muy difícil para uno, le digo ya como mamá, decir, ma, pilas, o sea, no 4 horas seguidas de televisión, oye, por fin no, que no tomen esto, que no coman esto, pero con el tiempo yo me di cuenta que al final yo decía, mamá, con todo y eso, gracias, o sea, digamos que el rol más, yo tengo que sentarme con mis hijos también y decir, donde la abuela, de pronto, que tiene un rol fundamental, van a pasar estas cosas diferentes a nuestra casa. Entonces, ese pequeño espacio del malcriadez, a veces yo no digo que esté bien desde el deber ser, no debería suceder, pero cuando mis hijos abrazan a mi mamá como con esa felicidad de descansar de la bruja que soy yo a veces y de ver a mi mamá, eso también me parece un vínculo bonito entre ellos, pero es el caso en que no ha habido pues obviamente algo en el proceso educativo de mis hijos tajante donde mis papás han sido interferentes, no, y no han sido grandes malcriadores, no, pero hay cosas que yo digo que allá van a ver lo que no verían en mi casa de pronto, ya cuando se entra a mi casa las normas, mis papás o mi mamá se ajusta un poco más. Entonces yo sí creo que hay un margen
casi que romántico, diría yo, de esa malcriadez que no debe suceder, pero pasa y genera un vínculo bonito a veces entre abuelos y abre unas puertas que a veces con papá y mamá es difícil abrir. Pero, doctor Cuadros, ¿los abuelos quieren eso? ¿Quieren malcriar? ¿Quieren educar? ¿Quieren que les toque fácil, que les toque difícil? ¿O se quejan mucho por eso de que no, aquí ya está mi hija dejándome los hijos en mi casa los domingos, pues como si yo no tuviera nada más que hacer y no quisiera descansar? ¿Qué Sí. quieren ellos? Pues la verdad esto responde a un contexto cultural que estamos viviendo hoy, que es muy diferente al contexto cultural que vivíamos hace 30 años, donde esta abuelitud o este abuelazgo se vivía de una manera totalmente distinta. En este momento tenemos personas mayores en un proceso de redescubrimiento, donde no son viejos, no son viejas y quieren seguir construyendo acciones de sus propias vivencias. Y a veces el estar presionados porque tengo que cuidar a los nietos no nos deja salir a sus rumbas, a sus grupos de amigos, a sus grupos sociales, y esto se va creando como unas tensiones internas frente al cuidado de los nietos. Tenemos nuevos viejos y nuevas viejas en el país que quieren gozarse la vida y desligarse un poquito de esa tradición de cuidar obligadamente como lo veníamos haciendo culturalmente en el país. Y tenemos que empezar a hablar nuevos lenguajes, lenguajes donde las personas mayores empiecen a vivir y añadir años a la vida y vida a los años. Eso es de una canción, ¿no? Sí. Sí, pero cierto, Sí. absolutamente cierto. Eso es Mire, como- yo coincido con usted plenamente y eso es de pronto uno de los, estábamos conversando ahorita antes del programa, de la cantidad de imaginarios y estereotipos que deberíamos ser capaces de redefinir o cambiar. Y uno de esos es el de ese abuelito sentado en una mecedora al que le dejan los niñitos y no tiene nada más que hacer en la vida, lo cual es falso, ¿sí? Agarren ustedes el periódico de hoy, miren los líderes que hoy llenaron las páginas de los periódicos, ¿sí? Y van a ver que prácticamente todos ellos son abuelos. Y no están como viejitos achacosos, como la abuelita de la Caperucita Roja sentada. No, están dando lora y están haciendo cualquier cantidad de barbaridades, agarrándose de las mechas. Son personas vitales, son empresarios, son pilotos, son cualquier cantidad de cosas. Los abuelos contemporáneos evidentemente tienen ese mundo que usted señala y por supuesto ese mundo debe ser respetado. Y esa es una de las cosas que habría que redefinir en la abuelitud. Y ya que lo mencionó, yo sí quiero rescatar ese término. Mire, cuando escribimos el libro que usted mencionó, a la hora de hacer la ficha catalográfica, no logramos que nos aceptara la palabra abuelitud porque no está aceptada. Y resulta que la abuelitud existe. Y no solamente existe, sino que existe, pero de este tamaño. Porque es que resulta que ese es un estado del ser. Eso es una manera ¿Pero eso no se de llamaba habitar. abuelazgo? No, yo no la conocí nunca con un nombre específico, porque tenía una connotación el abuelazgo como del mayorazgo, con una carga de poder que no es para nada el de la abuelitud de hoy. El abuelo de hoy no es ese gran capo, no es el de la figura de la película El Padrino, ese no es el abuelo. Y resulta que la abuelitud es un estado del ser, existe la juventud. Existe la senectud. Bueno, existe la abuelitud y la abuelitud no es sinónimo de senectud. Como señaló el doctor ahorita, hay abuelas de 32 años. Sí. Si tuvo su hijo a los 14 y ella también tuvo su hijo a los 14, tiene 32 años. Y si cumple las expectativas de vida del pueblo colombiano hoy, va a vivir hasta los 75 o cosas por el estilo. Esa mujer va a vivir 45 años en condición de abuelitud. Debemos ser capaces de redefinir esa situación de la abuelitud. ¿Sí? Daniel, por lo que le entendía, usted lo educaron y no lo malcriaron. Total. Pero cuando usted se compara con otros jóvenes que tienen papá y abuelos y que fueron criados por papá y plan B, abuelos, ¿no le hace falta como esa cosita que ofrecen los abuelos, un poco que es el refugio cuando los papás están muy bravos o muy cansados? Los abuelos sí se vuelven los abogados de uno, eso sí es algo que hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que si tú decías algo muy importante, el tema del amor, ellos tienen más experiencia que cualquiera de nosotros, ¿sí? Usualmente la mamá siempre dice, no, es que yo soy la que educa, yo soy la que digo, y como tú decías, con el tiempo uno dice, pero pues gracias mamá porque lo hiciste con cariño, ¿sí? De pronto en su momento pareciera que la abuela es la abogada del pelado que de pronto cometió un error o alguna situación, pero yo más creo que la experiencia de ellos
les permite decirnos a nosotros o orientarnos de una forma tal que nunca nos sentimos de pronto heridos y nos sentimos dañados de parte de nuestros abuelos. Y sumando lo que tú decías de los abuelos activos, mi abuelo a las 4 de la mañana ya estaba activo, arreglado, parado y peinado. ¿Sí? O sea, esa es una cosa que también me tocó hacer a mí, ¿sí? Porque él nos levantaba y nos ponía a todos a esa hora a vivir la vida de ¿Y las usted le 4. decía abuelo o le decía papá? Papá. Es que esa es la otra cosa, o sea, usted lo criaron los abuelos, pero eran los papás. Con ¿no? respecto a lo que usted decía de que los 4 de la mañana, Sí. a las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba y salía al campo a apacentar la media docena de cerdas, de lo cual vivían él y la mujer. Con esa frase empieza el discurso de aceptación del Nobel Saramago. Y échenle una miradita en Google a esa descripción. Es una descripción de su abuelo, ¿sí? Y es una descripción hermosa de lo que un abuelo puede significar, y está muy en línea con lo que estabas diciendo de tu vivencia del abuelo. Creo que se ajustaría de arriba a abajo a esa descripción. Y con respecto a lo que estaban diciendo ahorita del pedacito de mala crianza, yo iba firmando todo lo que usted decía hasta que llegó ahí. Yo lo pondría distinto. Yo diría que los abuelos, que en la casa de los abuelos hay patrones distintos de la casa de los padres. Exacto. Eso es lícito y eso debe concertarse, pero si no hay lugar a concertación, una vez más, el plan A son los padres. Entonces, si en la casa de los abuelos el abuelo dice que aquí se toma Coca-Cola y la mamá dice que a mis hijos Coca-Cola por ningún motivo en la vida, Coca-Cola no, punto, se acabó, ¿sí? Ni en la casa de los abuelos, ni en la casa de los abuelos, ni en papás. ninguna parte. ¿Por qué? Porque los padres lo dijeron y ese es su espacio y ese es su derecho. Entonces, que hay patrones distintos en la casa de los abuelos que en la casa de los padres, sí, y eso es lícito siempre y cuando sean solamente patrones distintos aceptables. El problema es que la palabra mala crianza abre la puerta a una cantidad de barbaries que cuando uno mira el resultado es absolutamente terrible. Es un amor malentendido, es creer que amor es mala crianza y no lo es exactamente al revés. Es que no puede ser que si alguien sabe lo que le espera a un muchachito, porque ha visto pasar esa película miles de veces, ha visto cualquier cantidad de niños que han ido a parar a ustedes saben a dónde por una mala crianza, y se supone que quiere ese niño, ¿cómo es posible que ese viejo le parezca apropiado malcriar a ese muchachito? Además, enorgullecerse de eso. No, no se puede. Entonces, los abuelos no estamos para malcriar, estamos para colaborar en la crianza. Ahora, obviamente con patrones distintos, sí, y tenemos ciertas complicidades que nos son lícitas, por decirlo de alguna manera. Claro, pero es que hay unas líneas, ¿sí? hay unas líneas rojas y yo les quisiera como plantear unos escenarios para ver entonces quién tiene la razón. Es decir, la mamá sabe que, el niño sabe que si se porta mal, la mamá le hace así duro, ¿no? Y el niño llora. Pero cuando está con el abuelo llora más duro porque sabe que el abuelo sale y dice, pero ¿cómo le está haciendo a su amiguito? Y entonces en ese momento la mamá empieza, pero me está desautorizando, etcétera, etcétera. Pero los abuelos terminan haciendo como esto de, ay, mi hija, pero si yo a usted la crié a punta de palmadas, y no haga lo mismo con su hijo. ¿Quién tiene la razón ahí? El abuelo. Sí, no, momentico, espere, no, momentico. No, pero entonces, espere, ¿quién tiene la razón ahí? ¿Es el papá o no? No, yo creo algo, que lo digo, la mamá es la que manda. La mamá. ¿Quién tiene la razón ahí? La mamá. La mamá. Entonces explico mi respuesta. Es que no me dejaron explicar por la eso, respuesta. pero es que quería La primero. respuesta es el abuelo o la abuela, ¿sí? Pero estrictamente en privado. Eso fue lo que me cortaron el chorro. ¿Sí? Es que yo, como no dejan, ¿ve? Entonces, el abuelo o la abuela tiene derecho a decir, oiga, pero esto, mire, ¿sí? Pero en privado. Y en privado la hija le responde, pero papá, todo el juguete que usted me dio. Listo, y entonces llegan a un acuerdo sobre qué es lo que debe ser y al final a lo que lleguen esté bien. El libro que mencionaste se llama Los abuelos están de regreso en la crianza, Manual de Convivencia
para el matrimonio abuelos-padres. Es que yo creo que esa es la clave, que padres y abuelos deben ser capaces de hacer un manual de convivencia, sin tanto formalismo. En el día de hoy se reunieron en un salón, no sé qué, se firme el acta, no, tampoco, no se trata de eso, pero sí que se puedan poner de acuerdo. Pero mire, respecto a eso yo quisiera que el doctor nos contara, los adultos mayores se quejan a veces de ser excluidos de la crianza porque hay unos parámetros muy distintos ahora y las mamás no quieren que las abuelas se metan, se quejan, les duele, sufren, se deprimen por eso. Sí, mira que estamos, como te decía ahora, en un contexto muy distinto, ¿sí? De hecho, Colombia, dentro de las estadísticas mundiales, tiene una de las velocidades de envejecimiento más rápida que hay, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Esto ha hecho que pues, cada vez más en nuestros hogares sea más frecuente no solo tener abuelos, sino bisabuelos y tatarabuelos, ¿sí? Mayores de 100 años en Bogotá hay más de 1.200 personas. Y esto nos hace también replantearnos desde un término que acuñó hace varios años cuando se empezó a hablar de la política nacional de familia, que es construir familias democráticas, ¿sí? Y es como verdaderamente cada uno tiene voz y voto, porque las personas mayores dicen, lo duro de llegar a la vejez es que yo me siento como un mueble, nadie me tiene en cuenta, me siento solo, y uno dice, pero ¿por qué te sientes solo si vives con tus hijos y con tus nietos? Dicen es que la soledad no depende de con quién yo viva, sino que verdaderamente yo sea importante, me sienta amado, me sienta respetado y que mi opinión valga, porque soy importante o cuando tengo que cuidar la casa porque todos se van de vacaciones, o porque tengo que cuidar a los nietos o ir a pagar una factura. Entonces, por eso debemos replantearnos desde ese término de familias democráticas para que verdaderamente las personas mayores intervengan, pero también vivan su vida. ¿Y eso cómo se hace, Juanita? Porque, por ejemplo, la brecha, no solamente la brecha generacional que obviamente existe, sino los niños hoy están metidos aquí en los teléfonos. Hay algunos abuelos que también, ¿no? Yo diría que hay muchos que se mantienen ahí pegados y esa es como su manera de entretenerse, pero las habilidades para manejarlos pues no son. De hecho, los niños se desesperan si los abuelitos mandan muchos videos al chat de la familia, ¿no? Ay, mi abuelito siempre está... Entonces, ¿cómo se enseña eso? Pues un poco dentro de la línea de la familia democrática, yo sí pienso que tenemos que volver a tener esos espacios familiares que por lo menos yo tuve con mis abuelos, con mis papás en la mesa y sentarnos a hacer ese manual de convivencia que es un manual de convivencia que se construye noche tras noche o domingo a domingo en la mesa del comedor donde conversábamos y habían unas reglas que eran por el hábito, se iban haciendo en la casa y abuelos y papás e hijos caminábamos por la misma línea. Yo siento que la falta de tiempo de hoy, de todos, de los niños que llegan tan tarde del colegio, no tienen tiempo de ir a la dentistería, a hacer tareas, hacer yoga y hacer fútbol, y los papás no tienen tiempo obviamente, y los abuelos tampoco porque ellos también quieren tener vida, no se dan esos espacios. Yo he visto un fenómeno muy curioso, razón por la cual, digamos, montamos el diplomado para cuidadores, o sea, para abuelos, en el que son las abuelas quienes reciben los informes de los niños, existiendo papá y mamá. En mi época, por ejemplo, mis abuelos nunca fueron esas cosas de los colegios. Hoy en día los abuelos no solo van a todos, sino que también reciben el informe, llevan a los niños donde la fonoaudióloga, donde la terapeuta. Y, por ejemplo, cuando a mí me llega que una terapeuta me envía un niño a mí por un tema comportamental o pues a papá y a mamá, me mandan a los abuelos. O sea, papá y mamá me dicen, ahí te mando a mi mamá porque el problema es mi mamá. Y cuando yo oigo a los abuelos y digo, por Dios, me provoca abrazarlos y quedarme con ellos y que vivan en mi casita y ser amiga de ellos y ir a colgar a esos papás, empieza un minutico, necesitamos los cuatro sentarnos acá y de una vez tráigame la nana y la persona que les ayude a la cuidadora de la casa, porque todos acá, esta red de apoyo, cada uno está mirando para un lado y lo que necesitamos es lo que tú dices, un poco, hey, sentémonos y cómo es nuestro estilo de familia y de acuerdo a eso, pongámonos de acuerdo, ubiquemos un norte y vamos para allá. Una cosa muy importante en lo que se trabaja en la logoterapia es que las cosas no están ni bien ni mal, tienen que tener sentido. Si la familia apunta a un norte, dormir con los niños entre la cama, ¿tiene sentido para esa familia? Ok. De pronto no, tiene que dormir en su cuarto porque va a ser más independiente, ok, pero que tenga sentido y no en piloto automático, porque Facebook dice, porque me comentó mi amiga, porque estamos bombardeados de información, sino qué sentido tiene para esta familia con estos abuelos, con estas características de desarrollo de estos niños, y todos ponernos de acuerdo y enterarlos todos. Entonces sí es muy bonito recibir a los abuelos en coaching, pero necesitamos también que los papás
se integren a eso y yo los invito a ellos cuando hacemos esto a hacer una cosa que se llama junta familiar. Y siéntense y hagan una Ay, pero eso me proyecto suena, de eso me familia. suena muy formal. Yo no me imagino a ningún abuelo que Vieran yo lo bonito conozca que funciona. diciendo, vamos a la junta familiar. O sea, ellos dirán, ay, estos inventos modernos, si yo crié 15 hijos sin necesidad de manuales. Pero mira de que nada. la junta familiar es un juego como sacar el 1 y se parte de un juego, luego decir qué fue lo chévere esta semana, qué vamos a mejorar de esta semana y cómo van las normas de la casa. Es una cosa muy sencilla que en mi casa no existía eso, pero es que los sábados tácitamente hubo junta familiar toda la vida. Es volver a eso. Es el encuentro familiar. Es un encuentro, Sí. que le llame una junta, no, pero es un momento de encuentro familiar. Bueno, regresamos en Mejor Hablemos después de unos mensajes comerciales para seguir hablando de este tema tan bonito y tan importante, tan necesario para las familias, el rol de los abuelos en la crianza de los nietos. Ya volvemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos, conversando sobre el rol de los abuelos en la crianza. Vamos a ver cómo están las respuestas, los porcentajes de las respuestas que ustedes han dado a nuestra pregunta formulada en redes sociales. ¿Cuál debe ser el rol de los abuelos en la crianza de los nietos? Educar, responde el 71% de quienes han participado. Malcriar, el 29%. Y estábamos hablando en comerciales de unos fenómenos que tocaba el doctor Cuadros, la abuela esclava y la abuela banquera. Eso suena como algo muy malo. ¿Qué es eso? Es bien complejo. Desde hace varios años, un cardiólogo español, el doctor Guijarro, pasando revista en el hospital, le daba salida a unas señoras mayores ya para que fueran a su casa. Y al pasar por 5 o 6, todas le pedían el favor de que las siguiera dejando hospitalizadas. Y él decía, pero esto no es un hotel. Decían, lo que pasa es que en mi casa tengo que cuidar a mi esposo, pero además tengo que cuidar a los nietos de la hija mayor. El hijo también me mandó los nietos que los cuidara. Me están mandando las mascotas también para que las cuide y tengo que hacer un montón de vueltas. Es un abuso. Y esto verdaderamente me está generando un estrés emocional, tanto así que la causa se convertía en un fenómeno físico que las enfermaba. Y él empieza a describir el fenómeno de la abuela esclava, donde ella pues deja de vivir su vida por vivir la vida de otros. Por cuidar a otros no se cuidan a sí mismos. Y el 15 de junio, que es el Día Mundial de la Toma de Conciencia en contra del maltrato del adulto mayor, este año el tema era en contra del maltrato financiero. Y ponían un ejemplo concreto que a veces se nos pasa y es muy común, que el abuelo no sabe qué darle de cumpleaños al nieto, porque dice es tan complejo, entonces le da un billetico, ¿cierto? Pero cada vez que el nieto empieza después a visitarlo, empieza a ver esa transacción, ¿cierto? Y empieza a negociar la visita con dinero y eso fácilmente se convierte en maltrato. Entonces son dos síndromes bien grandes de los cuales también pues hay que hablar y hay que mirar hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Y eso cómo se maneja? Porque en mis tiempos eran dulcecitos, chocolates, no iban de los abuelos, plata no. Pero también muchos dirán, bueno, así le enseño a ahorrar, le enseño el valor del dinero, o qué sé yo, ¿no? Pues por eso te digo, depende, porque a veces en medio de la soledad que se vive en nuestro país, donde en las capitales principales de Colombia casi el 12% de la población mayor vive totalmente sola, pues claramente se está buscando a veces, en el afán de buscar compañía, hacer ese tipo de transacción. Lo otro, pues claramente es que vaya ligado a un proceso educativo, pero pues de eso nos falta mucho. En ningún baby shower yo he visto que nadie regale una cuenta de ahorros para la vejez del niño que van a hacer, ¿cierto? Nos falta todavía mucha cultura del ahorro, de un buen envejecimiento y de pensar no solo cómo quiero envejecer, sino con quién quiero envejecer y en dónde quiero envejecer. Y eso hay que transmitírselo a los nietos. Usted, doctor Jorge, esto de la abuela esclava y la abuela banquera… Lo comparto plenamente. ¿Los ha visto los casos? Sí, por supuesto. Los abuelos tenemos que tener una cosa clara, creo yo, y creo que merecemos un jalón de orejas, ¿sí? El mundo no se devuelve. Nosotros vivimos o nacimos en una época distinta, este es un mundo distinto, este tiene pautas distintas, y los abuelos tenemos que entender que el mundo cambió y no podemos esclavizar a nuestros nietos ni a nuestros hijos
a un mundo que ya no va a estar más ahí. Y eso es respetable de los nietos y de los hijos. Entonces los abuelos debemos ser capaces de hacer ese juicio de realidad. Pero al mismo tiempo, los padres sí tienen que hacer el juicio de realidad que usted está señalando. Porque los abuelos necesitamos espacios que con frecuencia se los niega. Miren, yo lo he visto de esta manera. Lo que pasa es que en los humanos la capacidad de demostrar dolor es inversamente proporcional a la edad. Usted agarra a un recién nacido y el muchachito tiene frío, hambre o está sucio, lo que sea, y lo grita con un desparpajo monumental. En la medida en que nos vamos avanzando en edad, cada vez somos menos capaces de expresar esa molestia. García Márquez, en El mar del tiempo perdido, tiene una frase preciosa de un viejo que quedó viudo y pasó alguna cosa, dice, se volteó y lloró con ese llantito sin gracia de los viejos hasta que finalmente se quedó dormido. Los viejos no somos capaces de expresar el dolor y tal vez por eso los demás como que asumen que somos insensibles, que no pasa nada. Que están ¿sí? bien. Que sí. están bien, ¿sí? Y la verdad es que es al contrario. Los viejos todos los días perdemos amigos, se mueren, perdemos familiares, se nos mueren, perdemos plata, cada vez somos más pobres, perdemos oportunidades, perdemos posiciones sociales, perdemos todos los días. Y si no nos ocupamos en mantener eso y hacerlo prosperar, algún día nos quedamos sin nada. Entonces, eso que usted señala, en donde a la vieja, a la abuela, simplemente llegan y ¡pum! Como es la abuela, y le entregan todo, y los demás se van a hacer su vida, y la abuela se supone que no tiene más vida que eso, pues no. Por eso coincido plenamente con usted. Y con lo de negociar, por supuesto que sí, el amor no se negocia. El cariño no es una cosa de billetes. Los caramelos me parecen fantásticos. Esos siempre han estado en la cómoda de las abuelas, ahí están bien, pero plata por ningún motivo, absolutamente. ¿No deben los abuelos darle plata a los hijos? En principio, así como que se convierte en eso, para nada. Un regalo ocasional que lo acompaña a comprar alguna cosa es una cosa, pero esta cosa de que llego al abuelo y el abuelo saca la billetera y da, por ningún motivo. Pero usted dijo una cosa que yo me permito corregir, yo no sé para usted, pero para mí sí. Usted dijo en mis tiempos. Yo como abuelo, estos son mis tiempos, que quede claro. En mis tiempos de niña. Ah, bueno, yo no sé, pero usted dijo en mis niña. tiempos. En mi tiempo, este es mi tiempo. Y los abuelos debemos ser capaces de hacer explícito que estos son mis tiempos. No, en eso, ¿sí? Eso sí. le agradezco la corrección porque me faltaba ese pedazo, en mis tiempos de niña. Sí. Cada quien bueno, en su día es pero su ahora tiempo. Estos son mis tiempos, ¿sí? Sí. Por supuesto, yo soy abuelo y soy viejo y estos son mis tiempos. Y aquí estoy. ¿sí? Yo quiero aportar algo y es a la corresponsabilidad, porque lo que tú dices es un fenómeno muy triste y ese tema, yo trabajo para integración social en el tema de adulto mayor. Y lo que tú decías del tema de la soledad del adulto, que termina pagándole a la nieta para que venga y la visite cuando ella fue quien alimentó, crió, cuidó, hizo de su nieto pues ya un señor o una señora, es una situación que hay que pues como prestar mucha atención. Y yo creo que la corresponsabilidad tanto de uno criado por los abuelos, cuando uno ya digamos crece y ya se hace una persona adulta, pues es también comenzar a cuidar de nuestros abuelos de la misma forma en que crecieron con nosotros. Yo creo que eso también puede ayudarse, pues de lo que tú decías, desde un principio construyendo entre todos unas pues normas, no solamente de crianza, sino también unas normas de vida, que a futuro apunten a poder nosotros ser corresponsables del cariño que nos dieron a nosotros y devolverlo de la misma forma pues con el pasar del tiempo. El hecho de que usted esté hoy trabajando con adultos mayores, ¿tiene que ver con que haya sido criado por sus abuelos? No, pero quiero decir algo, no fue preso, pero sí quiero decir algo, me ha ayudado increíblemente. Sí, porque no es lo mismo una persona que no se crió con un adulto dirigirse a un adulto que yo que me crié con dos abuelos, ir a hablar con los abuelos. Uno ya sabe cómo les habla, ya sabe cómo les gusta que se dirija uno a un adulto, ya sabe qué busca cuando le hace una pregunta. Es muy diferente. Entonces sí me dieron muchas fortalezas para trabajar con los adultos mayores. Pero desde que empezó el programa usted está diciendo es que yo tengo unas competencias que no tienen otros de mi edad, que yo conozco, que fueron criados por sus papás, y yo no entiendo muy bien esas diferencias, o sea, la diferencia entre hablarle a una persona de mayor, más de 60, a una de 40. Mi abuela era una mujer muy cariñosa, ella que yo amo con el corazón. Con el cariño nos enseñó del respeto, ¿cierto? Nos enseñó de, mi hijo, cuando alguien esté hablando no interrumpa. Cuando alguien se dirige a usted, responda mirando. Mi abuelo me enseñó por otra parte, ande derecho, hable siempre de una forma muy segura.
¿sí? Responda a lo que se le pregunta, llegue temprano. Esas cosas las enseñó el abuelo. Y son competencias que uno adquiere en la vida profesional después de que el jefe lo ha regañado 100 veces. ¿Sí? Pero yo las llegué y ya las tenía porque en la casa, si no, mi abuelo me regañaba y a las 4 no estaba parado. Yo quisiera, si me permite, yo quisiera capitalizar eso, porque tiene que ver con lo que hemos manejado ya más de una vez, y es el imaginario que anda por ahí sobre que firmeza de alguna manera es falta de cariño o es maltrato o cosa por el estilo. Y yo quiero decir enfáticamente que no, que absolutamente no. La firmeza no riñe con el amor, al contrario, si algo atesoran los niños es un adulto y un abuelo absolutamente firme. Mire, yo trabajo con niños, eso es mi trabajo de todos los días, y yo veo niños que tienen figuras de autoridad firmes, confiables, y son niños tranquilos, son niños cómodos, son niños que conocen sus límites y saben que dentro de esos límites pueden hacer lo que quieran. Y a la inversa, conozco niños con adultos que no son para nada figuras de autoridad, que no conocen límites, son niños absolutamente lloriqueos permanentes, pataletas permanentes. A los niños no les gusta lloriquear. ¿Quién dijo que es rico? Póngase a lloriquear ahorita a ver qué tan rico es. Es feo, eso no es agradable. Y ese niño que no conoce esos límites vive de esa molestia en esa molestia porque no conoce esos límites. Entonces, quiero capitalizar lo que estabas diciendo para decir que un abuelo firme no es un abuelo del que se tiene un mal recuerdo. La palabra con la que utilizaste para hablar de la abuela fue una mujer muy cariñosa, pero que con todo el cariño del mundo ejerció la firmeza. Mi hijo, esto se hace así. Porque además lo opuesto a eso es cuando los niños también crecen muy sobreprotegidos. Absolutamente. ¿no? Sí, que eso tiene unas consecuencias terribles, muy complicadas una para invalidez la vida. monumental. Pero ¿cómo se detecta en medio de esas situaciones familiares ese momento de la sobreprotección? Cuando hay una familia que tiene los papás, los abuelos y por ahí algunos tíos también, y vaya que además no tengan hijos, entonces se vuelven como otros abuelos. La frase es de un teórico famoso, Jean Piaget. La frase es: toda ayuda que no sea estrictamente indispensable es perniciosa. Esa. Lo que no sea estrictamente indispensable es pernicioso. Que el niño le fue mal en la tarea, problema de él. Mira a ver cómo lo soluciona. Que es la hora de levantarse, a levantarse. ¿Sí? Que hay que llegar a la mesa, pues a la mesa, ¿sí? Siéntese derecho, señora, hágame el favor, así, sin más ni más, ¿sí? Así de sencillo. ¿Sí? Toda ayuda que no sea estrictamente indispensable es perniciosa. ¿Sí? Juanita, usted que enseña a los cuidadores a pues en esa misma rol. línea de esa frase, yo utilizo una con los papás y los abuelos y es, ojo con el amor, o sea, la interpretación del amor puede en últimas ser contraproducente. Para mí, amor es darle a los niños lo que necesitan, no lo que quieren. Sí. Esa es la gran diferencia. ¿El niño necesita el tetero a los 2 años? No. ¿Necesita dormir entre papá y mamá a los 3? De pronto no. ¿Necesita que le ayuden en esta tarea? De pronto no. ¿Necesita de pronto sufrir? Sí. ¿Necesita de pronto terminar con la novia? Sí. ¿De pronto decirle que no tiene permiso? Sí. Porque si algo tienen los abuelos es que son más resilientes que los papás. Y esa es una gran enseñanza a los abuelos, que a veces los abuelos les pueden permitir y que se aprovechen de eso. De que ese amor es poderles decir, cáete, está bien, golpéate con la esquina de la mesa. Hoy en día, a mí me llamó mucho la atención que una familia una vez levantó la sala de la casa y quitó todo, el equipo de sonido, el asiento, la mesa, todo, y montó un gimnasio, como el del jardín, para que el niño no se pegara con las esquinas. Yo les decía, es que necesitan pegarse contra las esquinas, para después caminar de tal manera que no se pegue contra la siguiente esquina. Entonces, en línea también con lo que tú decías de estos dos temas, es porque afortunadamente se ha volcado el mundo entero hacia los niños. ¡Qué maravilla! Pero en esa volcada hacia los niños les hemos puesto una corona muy peligrosa. Entonces, el abuelo, que es el sabio, y ese abuelo que nos enseñaba y que era nuestro referente, pasó a un lado y ahora el niño es como en primera plana con todas las luces. Un pequeño tirano.
Total. Entonces, ¿qué pasó con ese Pequeño, niño? gran, digamos. Claro. Entonces, todos les tenemos pánico a esos niños. Yo digo que nosotros fuimos la última generación en tenerle miedo a nuestros papás y la primera en tenerle miedo a los niños, porque no me va a querer. Si es que yo no soy comercial con mi hija, yo no quiero ser la mejor amiga de mi hija. Mi hija que se busque una mejor amiga de 14, yo una de 42. Sí. Porque ella no va a ser la jefe de la casa. Somos mi marido y yo. Pero yo quiero empatar en una cosa con los abuelos en lo que estás diciendo, porque es que eso empata con una de las formas de maltrato a los abuelos que otros le infringen, pero que con frecuencia los abuelos se autoinfringen. Y es esa frase que yo he escuchado más de una vez. Háganse el imaginario. Una señora, 68 años, 69 años, con artritis reumatoidea, usted conoce todas esas cosas, doctor, en un parque llevando de la mano una muchachita de 4 años y medio. La muchachita galopa como galopa un niño de 4 años. La pobre viejita va detrás de ella tratando de agarrarla y uno le dice, señora, pero suéltela, ¿qué le puede pasar? No, doctor, es que si la niña le pasa algo es que mi hija me mata. Esa frase la he escuchado 20 veces. ¿Cómo así que me mata? ¿De dónde acá esa señora, la mamá, cree que la abuela quiere a su nieta menos de lo que ella la quiere? ¿De dónde acá? ¿De dónde acá cree que la abuela no sabe cómo se cuidan los niños? La crió a ella y la tiene viva para empezar. Entonces, ese imaginario a veces es impuesto por los padres, pero con mucha frecuencia es autoimpuesto por los mismos abuelos. Es que, doctor, si se cae, pues claro que se va a caer. ¿Alguien ha visto un niño que aprenda a caminar sin caerse? Todos se caen, todos se han caído, todos se caen y todos se caerán. Pues claro que se caen. Y que alguno se raspe las rodillas, pues sí, puede pasar, sin lugar a dudas. De hecho, seguramente va a pasar. Para eso y que existe se fracture también. Eso, para allá voy ahorita. Por eso fue que yo me inventé un remedio que ya, no sé si ustedes han pagado la franquicia por eso, se llama Sana, que sana culito de rano, si no sana todo. Sí, eso pasa, ¿sí? Y si de la fractura, pues sí, quisiéramos que no, pero no existe un colegio en donde no haya un muchacho enyesado, porque si hay niños, hay fracturas. Cuando echaron a Adán y Eva del paraíso, el ángel le dio un codazo al Señor y le dijo, Señor, pero acuérdese, eso significa que va a haber niños. Y ahí fue que el Señor se inventó los ortopedistas. Porque si va a haber niños, pues va a haber fracturas. Claro, quisiéramos que fueran las menos posibles, los cuidamos, que no se le boten a un Transmilenio. Sí, todo eso es verdad. Pero pensar que un niño no se va, claro que los niños se fracturan de vez en cuando. Ojalá que sean los menos posibles, pero va a pasar, ¿sí? Y cuando eso pasa, el pobre abuelo, uy, se prende del techo. O se prende él o lo prenden los otros. Sí. ¿Sí? Pues no, se caen. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una última pausa para comerciales y regresamos para hablar de cómo preparar a esos hijos, de cómo preparar a esos hijos que han sido acompañados o criados en parte por los abuelos para el momento final de los abuelos, para decirle adiós a esos sabios. Ya regresamos en Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Continuamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos, prometimos que íbamos a hablar de cómo prepararse para el momento final de los abuelitos en la familia, pero antes, algo que planteaba hace un momento Daniel sobre la necesidad de los abuelos de aprender a propósito de que no tienen las capacidades tecnológicas o no saben manejar las herramientas como las maneja el niño, pero los abuelos quieren. Y eso sí. A veces como que no. Yo creo no que todos los humanos ¿no? siempre estamos ávidos a aprender, siempre. Y eso va a ser algo que va a estar presente durante toda la vida. Sí. Pero entonces también el hecho de ya madurar nos da pena a veces decir que no conocemos cierto tema o nos da pena decir que no tenemos manejo de cierta herramienta. Y pues más aún para el abuelo, en una época en la que hace 20 años no existía el celular y hoy tenemos uno que tiene cámara y recepciona de todo en el mundo. Entonces, yo creo que los abuelos sí quieren aprender, ¿sí? Que nosotros no nos dedicamos ni siquiera a decirle, abuelo, mire, esto es un computador, esto es un mail, esto es la cámara, y entre eso más que la tecnología, hay muchas cosas que los abuelos no entienden. ¿Sí? Aquí cambiamos el tema porque el del programa es cuál es el rol de los abuelos en la crianza de los nietos y estamos viendo cuál es el rol de los nietos en la abuelitud, ¿no? Que muchas veces también como que los nietos se sienten que ellos han sido el centro de la familia por mucho tiempo y entonces a la hora en que el abuelo empieza a necesitar no se dan cuenta que llega la hora de retornar, ¿no? Precisamente hay que romper esos imaginarios. ¿Por qué? Porque nos echamos cargas que no nos corresponden.
loro viejo no aprende a hablar. Afortunadamente eso solo le pasa a los loros, no a las personas, ¿sí? Pero, ¿sí? Si mi abuela de 82 años me dice, mijito, a mí me gustaría aprender a patinar, ¿cuál sería la respuesta que le damos? Abuela, pero te enloqueciste, te vas a fracturar. Y le ponemos barreras, ¿no? Tú no puedes, ¿sí? Por el hecho de ser mayor. Y en este momento necesitamos reeducar lenguajes, porque verdaderamente sí se puede. Y envejecer es cuestión de actitud. Yo creía que en línea con eso, me escuché hace una frase hace mucho rato de que los años se llevan en los huesos, pero la edad se lleva en el alma. Y efectivamente, Sí, claro. si un viejo tiene razones para vivir y tiene razones para estar todos los días inquieto y buscando, hay muchas cosas para aprender. Ese tema de la tecnología y los viejos es un tema muy, muy interesante, y con respecto a lo que aprendemos de los niños, ¿se puede hacer una cuña? ¿Se puede? Una Hágale, chiquita. hágale. ¿Otro El doctor- libro? No, ¿o no, qué? otro libro, no, una persona, el doctor José Fernando Gómez, que es el director de Pericultura de la Universidad de Antioquia. Tiene una conferencia maravillosa, invítalo algún día, se llama Lo que nos enseñan los niños, ¿sí? Y nos enseñan toneladas de cosas, ¿sí? Pero toneladas de cosas. Y una de las cosas que nos pueden enseñar es precisamente tecnología. Hay muchos videos por ahí en YouTube sobre nietos enseñándole a los abuelos, muy divertidos por lo demás, pero además son ciertos. En los preescolares, en los jardines, por ejemplo, en los colegios, se utiliza el Día de los Abuelos, por ejemplo. ¿Por qué no aprovechar ese día para que los abuelos aprendan algo de tecnología? Ahora, van a decir que cómo contratamos a esta gente para que les enseñe, salen caros. No, salen baratos. Uno se va al preescolar y consigue un poco muchachitos de preescolar y esos son los mejores maestros, Sí, seguro. claro. Porque los abuelos lo que necesitamos es que nos enseñen algunas cosas elementales, no cosas sofisticadas. Esa por palabra supuesto. puericultura no la oía desde hace muchos años, cuando mi mamá decía en aquella época, no en mi época, decía, es que en los colegios no lo enseñan, no lo preparan a uno para ser papá, eso se llama, debería ser puericultura, Y es una clase de puericultura. puericultura. Pues a mí no me dieron eso en Pues ninguna debemos parte. rescatarla Sí. con todo lo que implica Claro. para la crianza y para los profesionales. Pero a eso iba, yo no sé si se llama de la misma manera, pero es que a la gente tampoco la preparan para la, ¿cómo es que usted dice? La abuelitud. La abuelitud. O sea, para esa etapa de la vida tampoco, o sea, como que de pronto se ven en esa situación y no saben, se empiezan a sentir a veces viejos, pero solamente porque tienen un nieto, Y no a porque eso la se sientan sociedad viejos. debe meterle mano, porque cada vez más, como usted señaló, va a haber más y más y más abuelos. Pero Gente viviendo en situación de abuelitud, y debemos ser capaces de manejar eso. Juanita. Yo voy a meter una cuña. Yo llevo Ya 10 que estamos años, en sí, cuña. Sí, ya en ya, cuña. ya, entradas en gastos, Sí. ya. Desde hace 10 años hay un curso 2 veces al año para abuelos y cuidadoras, donde se les enseña primeros auxilios, normas y límites, nutrición y alimentación, sexualidad infantil, control de esfínteres, cómo hacer una casa segura para los niños. Ustedes no se imaginan lo que es para esas personas, la felicidad que es, lo que se divierten, porque digamos que la base del curso es lo que ustedes están haciendo no es una función como ser, con todo respeto, gerente de un banco, es una misión de vida. En sus manos y en 5 minutos o en un tiempo largo está la vida de esos niños, desde la salud, desde la emocionalidad, desde el futuro de esos niños, en una reacción desde una cosa de primeros auxilios, desde saber cómo actuar, hasta en una respuesta oportuna frente a un tema en la evolución sexual del nieto. Entonces, yo sí creo que es necesaria la capacitación, y también porque la brecha, si con los niños, papás y hijos, es enorme, sobre todo en el tema tecnológico, porque antes los papás decían, Chino, para adentro de la casa, que en la calle hay peligros, ahora es al revés, salga al cuarto, salga al computador, que ahí está el peligro. O sea, no sabemos de lo que hay de internet de ahí para adentro, y ahí tenemos que tener la conciencia y la capacitación para saber cómo tener un control parental ahí, no pasar el celular así como así, sino un momentico, ese celular puede coger el chiquito y metan la palabra Hello Kitty en internet a ver qué sale, no necesariamente, o Barbie, a ver qué sale. Entonces, tenemos que saber, y los abuelos tienen que saber, y ellos se sienten felices de aprender esas cosas. Yo quiero meter una cuña ahí, y me perdona. Y es con la ¿Ustedes tienen cuñas? Cuña, una cuña. Es la cuña a la autorregulación. No es el tema específico de los abuelos, pero tiene algo que ver con el cuento de la mala crianza. Estamos viviendo una paradoja absolutamente monumental. Nunca jamás en la historia necesitamos más que los niños fuesen autorregulados.
y nunca jamás en la historia hemos tenido niños más desregulados. ¿Por qué? Necesitamos niños autorregulados porque es la primera vez en la historia en que los niños están absolutamente solos en la calle y van a seguirlo estando, porque Internet es la calle contemporánea. Hasta este momento, de aquí para atrás, los padres siempre podrían saber dónde estaban sus hijos, ¿sí? La pregunta esa de ¿usted sabe dónde están sus hijos a esta hora? ¿Se acuerda la cuña que había por ahí? Uno puede decir en el cuarto, en el ¿no? cuarto, ¿Quién en todas sabe? partes, no sé qué. Sí. Hoy en día nadie sabe dónde están sus hijos y entonces el único vehículo eficaz es la autorregulación de la conducta. Tengo nada más como 2 minutos para el tema que había prometido, cómo prepararnos para ese final. Usted que ya perdió a su abuelo, le queda todavía a su abuela, papá, mamá, que fueron los que lo criaron. ¿Qué es lo mejor que Yo creo que puede dar ahí para el tema es, uno, la vida, pues como un ciclo normal de todos, va a terminar algún día. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que siempre dicen, dele en vida. ¿Sí? Usted quiere a su mamá, dele la serenata en vida. Usted quiere a su en vida, ¿sí? Entonces, dedicarle tiempo y entender que naturalmente todos vamos a llegar a un proceso en el que seremos adultos, seamos o no abuelos, porque hay adultos que no son abuelos. Y hay que entender que este declive de la vida necesitan de nuestro acompañamiento, de nuestro amor, ¿sí? Porque es amor puro lo que necesitan los abuelos. Cargar un abuelo, lidiar un abuelo, los dolores del abuelo, que se levanta temprano, que se acuesta temprano y se levanta otra vez a las 12, que va al baño 7, 8 veces, que lo que sea, que tose, que grita, que lidiarlo con amor y en vida. Creo que se me acabó el tiempo, 10 segunditos. No, querer a ese abuelo, como usted dice, pero la vida se acaba y los abuelos lo sabemos. Eso no nos despeluca tanto, la verdad se ha dicho. Juanita. Hablar de la muerte sin miedo. La finitud es la conciencia de la vida. Hay que hablar de la muerte sin miedo con los niños. Hay mucha literatura infantil, hay cuentos divinos donde los niños pueden ver ahí esa realidad con tranquilidad. Hablar de la muerte. Doctor Cuadras. Yo creo que el problema no es la muerte, sino la moridera. ¿Sí? Con eso digo todo. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos todas estas oportunidades de reflexionar y de aprovechar este fin de semana para ir a abrazar a esos viejos, a esos abuelos, a esos padres y a esos hijos. Muy buenas noches para todos. Los dejamos como siempre con el adelanto de la caricatura de Matador que será publicada mañana en el periódico El Tiempo impreso. Esto fue Mejor Hablemos. Descansen. Mejor Hablemos.